Buenos días a todos. Hoy vamos a entrevistar aquí a mi amiga Araceli Alvarado Castro. Eh, es una persona a la que, bueno, pues conocemos ya de hace rato y ella está muy ligada a la cuestión cultural, a la estuvo trabajando, yo la conocí en Bellas Artes, pero ¿quién mejor que Araceli? Buenos días, Araceli, ¿cómo estás? Para presentarse a sí misma, porque pues yo qué puedo decir de ella, que ella nos cuente quién es Araceli Alvarado. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Juventino. Qué gusto volver a coincidir, después de tantos años, de esos años de cuando estuvimos allí en Bellas Artes y ahora poder estar acá. Y me da mucho gusto volver a este reencuentro. Este, y bueno, desde acá, desde tu revista, ¿no? Este, pues bueno, ¿quién soy? Me presento. Soy Araceli Alvarado Castro, como ya lo mencionaron. Soy comunicóloga, soy gestora y promotora cultural. Tengo ya más de 18 años de experiencia en este ámbito cultural, desde las áreas de comunicación y también especializándome en gestión cultural y trabajo desde de la difusión del medios de espectáculos, de la parte cultural y también realizo proyectos culturales, talleres y pues esas vinculaciones, ¿no? O sea, ese es a grandes rasgos en un resumen, ¿no? Bueno, tú que eres comunicóloga, ¿te costó trabajo, no sé, hacer una interacción entre la comunicación, la cultura, porque la cultura, tú y yo sabemos que, pues es algo difícil, ¿no? Bueno, es difícil vivir de una cosa así, ¿no? O sea, si hay algo que nos falta o el poco interés que tenemos es en cultivarnos, pero ¿cómo has manejado tú esa parte de tu carrera? Eh, para adaptarlo al tipo de negocio o tipo de propuesta que tú tienes, que aparte no es algo que exista en el mercado de una manera muy común. O sea, yo a ti te veo haciendo algo que poca gente encuentras haciéndolo. O sea, estás haciendo una labor de dar a conocer la cultura, pero como un emprendimiento. Platícanos eso. Pues bueno, les quiero retomarme un poquito más atrás de cómo me adentro un poco, quiero contarles un poquito una anécdota. Yo estaba todavía estudiando en la Universidad Comunicación y entonces estábamos en el tiempo donde te dicen, tienes que hacer servicio social. Yo recuerdo que iba pasando por el Teatro de la Paz y entonces iba con una compañera y le dije, yo quiero hacer mi servicio social ahí. Yo quiero ir ahí y entonces paso y voy a la parte de la taquilla, o sea, no estaba abierto, como que no sabía dónde estaban las oficinas y entro y le digo, oiga, para hacer servicio social aquí y me dice, no, mire, tiene que ir aquí a 2 calles, ahí donde es San Francisco, donde está la Secretaría de Cultura ahora, y me dice, vaya ahí y busque a Carlos Reyes, ¿no? Es todo un personaje también en la cultura y entonces, pues fue cuando inicio, cuando voy y pregunto y creo que a partir de ahí se transformó. Yo traía ya una historia desde niña que me gustaba bailar, entonces siempre estuve como en grupos de danza yo creo que desde los 5 años y era la niña que yo participo, de yo quiero estar en el bailable, de yo esto. Y esto me ha llevado, creo que entre eso, eso de encontrar este mundo donde dije, ay, esto que me gustaba, esto que me apasionaba, la danza, el arte, no sabía yo decía que a lo mejor era lo más cercano, o sea, la comunicación, porque también es algo que me apasiona. Entonces, ¿cómo vi cuando vi la Secretaría de Cultura, que en ese momento estaba en tránsito de Instituto de Cultura y se iba a convertir en Secretaría de Cultura, y me toca ese tránsito cuando yo ya iba a hacer servicio social, me toca ir a festivales, la emoción de que me llevan a mi primer rueda de prensa en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, pero de una prensa, o sea, una rueda de prensa nacional era guau, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, yo decía, bueno, toda esta gente y estos artistas, venía al Festival de Danza Lila López y todo esto que me fui involucrando,
Y entonces vi que decía, bueno, ellos viven de esto, entonces quiere decir que no está peleada la comunicación, el arte y que se puede vivir de ello, ¿no? Entonces fue como mis primeros acercamientos a esta combinación de cómo combinar la parte de la comunicación con la cultura. Y aparte de eso, pues también el conocer, ir conociendo, yo decía, bueno, te enseñas periodismo, comunicación, pero en estos festivales, yo empecé a conocer en el Festival de Música Antigua y Barroca, el Festival Internacional de Lila López de Danza, llegaban a tener la maestra Carmen Alvarado y el maestro Luis Fernando Padrón, traían como talleres, talleres de periodismo cultural. Entonces, yo tuve referencias de algunos periodistas que escribían y que empezaron también desde ahí como a especializarse más, profesionalizarse en periodismo cultural, porque inclusive hasta la fecha no tenemos una especialidad en San Luis Potosí sobre periodismo cultural. Te tienes que ir a grandes capitales, inclusive hasta la carrera que existe y tendrá a lo mucho unos 10 años la de gestión cultural y solo hay en Guadalajara, Ciudad de México, no estoy seguro, creo que Guanajuato, o sea, son como 3 o 4 ciudades que tienen esta carrera, pero periodismo cultural no había como tal, tenías que aprender como por oficio. O sea, entonces aquí seguimos teniendo como carreras de ciencias de la comunicación, pero nunca tenemos especialidad en periodismo cultural. Y entonces ahí yo fui conociendo gente de la revista Proceso, Rosario Manzano, gente que ya de medios nacionales escribían y entonces te decía, entonces empecé a decir, la curiosidad decía, ¿por qué yo no sabía que existía esa otra forma de escribir? Porque es bien diferente el escribir esta parte del periodismo cultural, el cómo vas a describirle a la sociedad que tú eres un puente entre el artista y la sociedad y cómo vas a transmitirles lo que dice el artista sin a lo mejor, por ejemplo, si dices a lo mejor la danza contemporánea y luego dice en la técnica Graham, que no sé qué, y entonces va a decir la gente, ¿y eso qué es, no? Entonces vamos a acercarles esa información de una manera más sencilla, cotidiana, coloquial, y no es que la gente no lo entienda, simplemente pues son lenguajes que los utilizan, pues es como inclusive en la industria, ¿no? Quizás te hablan de algo muy técnico y yo voy a decir, ay, ¿eso qué es, no? Esta máquina y esa máquina qué hace, ¿no? Cuando a lo mejor te pueden decir, esta máquina te ayuda para el proceso de ensamblaje o con otras palabras más técnicas, ¿no? O sea, con unas palabras más sencillas, es esa parte donde yo descubro ese arte de cómo escribir y cómo transmitir esos mensajes hacia la sociedad. Posteriormente conozco este periodismo cultural y a la vez, después de trabajar por muchos años, más de 10 años en Bellas Artes, empiezo a conocer festivales, me voy a trabajar a festivales donde me invitan, seguía trabajando con ellos, pero conozco, aparte del Festival de La López, que sean muestras nacionales de teatro, y empiezo a conocer gente de otras partes, otras formas, en otros lugares, y que entonces me dicen, hay gestión cultural, donde yo desde adolescente me recuerdo que era la niña o la adolescente que organizaba en su grupo, llegué a ser jefa de grupo alguna vez, y yo decía, yo no sé cómo le hice, pero organizaba cosas. Y aparte de organizar cosas, yo recuerdo mucho que una vez estábamos viendo un tema de animales y yo conseguí, no, ahorita no recuerdo cómo lo hice, pero llegué a conseguir a gestionar el transporte de la Facultad de Agronomía para que fuéramos y conociéramos la vida en el campo. Entonces, cuando empiezo a estudiar, dije, conozco que hay una especialidad si yo quiero organizar un evento, ya hay una manera profesional y entonces lo que venía haciendo, ya le pongo nombres, me pongo a estudiar estos diplomados, me pongo a estudiar más porque a lo mejor he tenido esa parte de ser curiosa y querer como siempre, porque creo yo que nunca dejamos de aprender y que al ser profesionales siempre tendremos que estar aprendiendo constantemente, porque no es que ya seamos ya llegué a este punto de la vida o este punto de profesional y ya lo sé todo. Creo que siempre y más ahorita que hay nuevas tecnologías que tenemos que seguirnos actualizando, ¿no?
Entonces ahí es donde descubro la parte de la gestión cultural, les pongo nombres a las cosas que ya decía, ay, esto ya lo hacía, pero entonces esto es el cómo hacer, por ejemplo, un ejemplo es de el artista que pueda platicarle a la gente y estas actividades y estos talleres, entonces esto se llama mediación cultural. Y entonces, empresas o emprendimientos que puedes llegar a tener, entonces esto es una industria cultural. Cuando dices, ah, tiene su emprendimiento, vende sus pinturas o hace talleres y entonces eso entras en esto de la industria cultural, de cómo pueden poner su taller en esto o el colectivo que tengo de Soco también, este, entonces a partir de ahí inicia y entiendo cómo está esa vinculación y empiezo a tener otro ejercicio con algunos, con unos compañeros, amigos, y que formamos desde el 2017 pues una gestoría, que ahora es una gestoría cultural que se llama SOCO, y es donde empezamos a hacer talleres, experiencias culturales, siempre pensamos desde ahí, y es cuando ya empieza esa inquietud más allá de que lo hacíamos de repente pues porque queríamos decir, estábamos trabajando en la administración pública, que fue muy enriquecedora y de mucho aprendizaje trabajar en Bellas Artes. Por Después supuesto. de eso, me invitan a trabajar al Centro de las Artes y es conocer otra forma de trabajo, es trabajar mucho con la federación y después, y muchos festivales internacionales, conocer otras formas, viajar mucho más. Y posteriormente de ahí me invitan a trabajar al municipio y ya ahí no hago comunicación. Yo venía de hacer, estar en áreas de prensa, de comunicación y me empiezo a estudiar gestión cultural y empiezo a trabajar un poco la parte de la mediación cultural y la gestión. Porque ya eran retos donde me decían, ay, tú encárgate de organizar la muestra estatal de teatro, ¿no? Entonces, es cómo lo vas a hacer, ¿no? Es imaginarte todo, 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 y de eso es una parte y después irme pues allá a municipio, pero allá hice desarrollo cultural comunitario y que es una de las cosas que a lo mejor he trabajado mucho en los últimos años, es trabajar desde de la cultura comunitaria, desde trabajar desde las comunidades también, que algunos de los proyectos me interesan muchísimo hacerlos y que tengan ese toque social, ese toque de también dar, ¿no? Porque he tenido a lo largo de estos años del trabajar con migrantes, en colonias, en todo esto. Entonces, eso te da no sabes, un crecimiento, de donde ahí para mí llegó otro aprendizaje, que el arte y la cultura son herramientas, se transforman cuando haces en un trabajo social, en un trabajo en las comunidades, porque ahí no es que no, que no se puedan llegar a ser artistas, sino que la función ahí es mostrarles, es una herramienta el arte para que, pues no sé, o sea, me llegó a tocar niños de ciertos lugares que te decían que su sueño era ser el dealer de la colonia. Y entonces conocen, pues es que sí, o sea, platicabas con ellos y te decían eso, ¿no? O Sí. ahora que con esta parte del crimen organizado, ¿no? Eh, que tienen ese bombardeo de lo inmediato y entonces les muestras a partir del arte, la cultura con ejercicios y que ellos se empiecen pues vaya, a expresar lo que piensan y sienten y entonces se dan cuenta que existe un mundo afuera, ¿no? Que existen otras cosas y que solo pasa y siembras la semillita, porque pues no es como que yo vaya a transformar el mundo, pero sí me gusta mucho dar esa parte, ¿no? De siembra la semillita donde existen más y posibilidades en el mundo y eso es lo que me ha dado, quizás ya me alargué mucho en la respuesta, pero eso es lo que me ha dado esta parte de el arte, la cultura y la comunicación, de cómo las he fusionado en esos aspectos. Chelis, una pregunta que le hago a todo mundo, a todo mundo. Dime. Y es una pregunta que a veces se convierte en algo hasta incómodo Ujú, de contestar para algunos. ujú, Fíjate, yo les digo, en este país a nosotros nos dan una educación, Chelis, de trabajador. O sea, ujú, no cabe el emprendimiento. O sea,
Tú vas a trabajar en un despacho o tú vas a trabajar en una empresa como obrero, o sea, emprender no es algo que nos inculque. Yo creo que tú dentro de tus trabajos estuviste muy cómoda porque eran muy buenos trabajos donde yo te conocí, ¿verdad? Y aparte te veía feliz y te veía muy contenta. Pero, ¿cuándo empezó para Araceli Alvarado el gusanito uno de decir, es que yo quiero tener mis propias alas para volar? Y dos, Araceli, la parte más difícil, eh, en tu familia, ¿qué opinaron? Porque muchas veces he tenido perfiles donde la persona que emprende, bueno, en su familia había antecedentes de emprendimiento. Tú tienes por ahí a tu hermana, que ya también tiene un negocio, pero no sé si antes de esto, dentro de tu casa había la cultura de voy a emprender. ¿Y cuál fue la reacción cuando Araceli dice, ah, pues yo voy a empezar por mi cuenta, ¿verdad? ¿O no hubo reacción? Sí, claro, claro, claro que hubo y de muchas, ¿no? Pues primero, como tú bien dices, esta parte de como que a veces se denomina el que tenemos estas ideas limitantes, porque tenemos una formación y nos toca reaprender para poder hacer nuestra propia versión. Entonces, en mí empieza a surgir esa espinita cuando te conté esta parte de Soco, que empiezo a emprender con este grupo, pero empezamos porque yo veía que yo trabajaba en la administración pública y pues puede ser muy cómodo decirte, ay, estoy en la administración pública, tengo esto, sí, pero yo decía, yo no puedo decidir el yo decir, ay, a mí me encantaría el trabajo de fulanito o esto yo me gustaría verlo desde otra manera y yo no podía hacer una programación igual. ¿Por qué? Porque yo dependía de una línea que me marcaban. Entonces, eso era lo que yo tenía. Entonces yo decía, híjole, ¿por qué yo no puedo hacer esto? O sea, ¿por qué tendría que solo quedarme con lo que me dicen o tengo que hacerlo de color rojo o amarillo o blanco porque así me dicen que tiene que ser? Y entonces yo inquieta decía, pero yo me gustaría hacer esto y se puede hacer esto. O sea, yo siempre he sido muy soñadora. Y entonces pasa eso. Y cuando empecé, o sea, empezamos a hacer poquito a poquito y era como entrepausado, pero pasa que que sigue, lo siguiente es cuando hace, ¿qué serían? 2021 casi 2022 pues cambian las administraciones públicas y pues bueno, cambia todo esto y a partir de ahí que se cambia, pues cambia mi realidad, ¿no? Entonces, en estos cambios de realidades me quedo sin trabajo y digo, ¿qué voy a hacer? Y sucede que en este cambio de estas realidades, pues yo digo, ¿qué voy a hacer? Porque de repente te quedas en esa costumbre donde dices, híjole, venía trabajando así, yo no había dejado, desde que había empezado a trabajar en Bellas Artes, nunca había dejado de trabajar. Por decirle que no dejaba de trabajar, porque entonces se convierte y eso me da o sea, otra etapa, entrar a otra etapa de mi vida y a un autoconocimiento porque entonces dices, yo no soy Araceli la de Bellas Artes, o yo no soy Araceli la de, o sea, la que trabaja en gobierno, o la que trabaja en un centro de las artes, no lo sé, pero no soy eso, o sea, es como voltearte a ver y decir qué soy. O sea, eres eso, solamente eres uno profesional si estás entra esa parte del conflicto y entonces dije, pues vamos a darle. Y sí entra donde todos te decían, oye, pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces empezaron a llegar cuestiones en esta parte familiar no existía, o sea, bueno, sí hay, tengo hermanas que han trabajado desde lo independiente, que son, no sé, abogadas, esta parte, y no era como, creo que la mayoría de mis hermanas o de mi familia no había trabajado como en la administración pública. Creo que yo era la única que había trabajado en la administración pública, pero todos tenían como un trabajo como fijo y como uno, dos, una era la que trabajaba de trabajo independiente, ¿no? Entonces aquí se viene como la cosa de qué vas a hacer
Y cuando me llega a mí, empiezo a replantearme y a rescatar esa Araceli y decir, a ver, yo soy esto y esto no me define, y sino yo sé hacer A, B, C, D, y es como otra vez volverte así de, órale, salte de ahí, y y me topé con cosas de conflictos internos a lo mejor donde te dices, esta parte de donde dices, me fui educada de esta manera, las cosas es A, B, C, y a tal edad es tal, cosas así. Y entonces acá es decir, bueno, ¿y por qué no hacerlo de manera diferente? Y entonces te pasa esta parte que tú me dijiste, ¿no? Que, que la parte cultural es muy, o sea, me puede apasionar y la comunicación, pero dices, ¿y realmente existe retribución o va a haber como sueldo, pago bien por todo esto? O sea, ¿cómo está la industria? ¿Cómo está todo esto? Y me pasó eso, ¿no? O sea, de que a lo mejor sí hubo gente de familia que pensaba que quizás esto no era, pues sí te apasiona esto, pero en realidad esto es un trabajo, o sea, que no, no te veían con porque no cumplías. Empiezo desde ahí y porque no cumples como un horario laboral de que vas y checas y que tienes que cumplir ciertos horarios. Y entonces no se llega a considerar como si fuera un trabajo, como un trabajo formal. ¿Por qué? Porque entonces no estás cumpliendo con eso que te dicen que debes de cumplir, de todos esos pasos. Y yo entro después a la industria también del espectáculo, cuando que lo que dan las vueltas la vida. Hay una persona que fue mi voluntario creo que ahí fue donde te conocí, en una en una muestra nacional de teatro. Creo que empezamos a trabajar en algo, cuestiones ahí. Y esta persona fue mi voluntario y resulta que ahora es empresario y trae conciertos masivos a San Luis Potosí de la línea de rock y metal, ¿no? Me lo encuentro así de la vida y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Y vamos a empezar con algo y empezamos con la difusión. Y yo dije, ay, el medio del espectáculo no lo he trabajado como tanto, pero ahora ya te puedo decir, no, hombre, es una línea bien delgada entre la cultura y el espectáculo. Al final es arte, solo que acá es un poco más comercial. Y fue cuando yo empiezo a trabajar en eso, ¿no? En ello, y me doy cuenta o sea, de ir creciendo y que ahora ya casi soy como una agencia. Yo, Araceli, soy mi propio producto, soy una agencia de promoción y difusión, que te puedo hacer estrategias, que te puedo hacer de comunicación, de difusión, de contratación de publicidad, etc., ¿no? Y entonces, pues es eso, ¿no? Eso es a lo que me he enfrentado y no tenía mucho en el núcleo más cercano como esa de emprendimiento, pero creo que a cierta edad, como mi hermana, que también tú conoces a Angélica, Claro. empezó también a replantearse ella, ¿no? Entonces, y fue cuando empieza también con la parte de la empresa y que empezamos así de, pues es de poquito a poquito para ahora ya hacer lo que ella tiene, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de que te vas enfrentando y hay otra cosa que creo que es importante, a lo mejor no sé si por ser mujer o creo que nos pasa a todos, que empiezas a entrar después de los 35, 38 o ya entras estás entrando a los 40 y la línea laboral se vuelve diferente. Me llegó a pasar de mandar currículums y que entonces no estás dentro de los que a lo mejor es en comunicación, redes sociales, y que a lo mejor te dices, ay, pero queremos a chavos de menos de 30, ¿no? Entonces, son como las cosas que me he topado, pero que he sabido que digo, ok, o te quedas ahí o le sigues y te vas reinventando. Creo que esa ha sido la parte como del punto que ya ahorita lo que reflexiono contigo, que es como lo he tomado y yo digo, pues qué padre hacer cosas que te apasionan y que puedes vivir de ello, ¿no? Sí, fíjate que qué importante lo que tú comentas, porque de repente la industria desprecia a la gente por cierta edad. Mira, te voy a platicar que hace muchos años yo estaba encargado de un centro de cómputo, pero aparte un primo mío llevaba la contabilidad, pero mi primo sí me dijo, yo lo conocí ahí, era mi primo y no lo conocía.
Me dijo, no, sabes que yo Ujú. toda la vida me dediqué a la carpintería de contabilidad, no sé nada, no seas gacho, échame la mano. Entonces yo llevaba el departamento de cómputo, pero también hacía la contabilidad del negocio. Sí, lo ayudaba a él, pero lo Ujú. ayudaba en la parte más difícil, la estratégica, y él lo ponía a hacer cosillas un tanto cuanto simples. Eh, yo quería ejercer contabilidad, ya había llevado, ya había estado en otra empresa con la contabilidad, siempre me jalaron los sistemas, este, ¿y qué Ujú. crees que me dan trabajo en una empresa, pero luego me dicen, se quedó atrás la contabilidad, te hablamos en junio, yo estaba en febrero y sin lana, dije, no inventes. Fui a buscar Wow. chamba y no me lo vas a Ujú. creer, pero todo el mundo, yo tenía 28 años, Araceli, 28 años. Y para todos ya era viejo. Me decían, no, pero es que ya con 28 años, ya lo de sistemas ya cambió, los chavos traen nuevas ideas. O sea, y así fue como yo sin querer tuve que emprender por necesidad, Chelis, no Ujú. por, no por convencimiento y con miedo, con mucho miedo, te confieso, porque no me podía quitar de la Sí. cabeza aquello de que es que no tienes Infonavit, es que no tienes seguro, es que no tienes, porque te lo inculcan, ¿no? Oye, Chelis, algo importante, fíjate, tú que estás en esta labor, ¿qué beneficio puede tener una empresa cuando incorpora actividades culturales con los empleados? ¿Tú qué beneficios has visto que se puedan transmitir? Porque finalmente, bueno, pues esta entrevista la ven empresarios y nos gustaría que Ujú. ellos digan, bueno, pero pues, ok, Chelis vende arte, Sí. Chelis vende Ajá. espectáculos, bueno, pero no saben que tú también, a través de otros, pues puedes montarles escenarios para eventos, etcétera, pero dentro de lo cultural, ¿verdad? Y cosas por el estilo. ¿Qué beneficios hay para las empresas? ¿Qué has visto tú? Pues mira, sí hemos colaborado con algunas empresas desde recorridos culturales, que hay una empresa alemana que está en Salvador Nava, no recuerdo y ellos nos han contratado, por ejemplo, era aniversario de la empresa y el empresario dijo, yo quiero darles un recorrido cultural de la ciudad a mis empleados y nos fuimos y terminamos en una cena. Y era como reconocer como esta parte de la ciudad y tener esa convivencia, ¿no? El cómo decir, ay, vamos todos juntos, vivimos una experiencia, vemos dónde vivía la virreina, chalala, como este tipo de cosas. Y creo que ahorita en las empresas y como en cualquier lugar y en el mundo, es muy importante estas vinculaciones humanas y esta salud mental que yo creo que es súper importante porque pues para que el trabajador, tu colaborador, pues creo que si está bien, todo va a salir bien y va a funcionar mejor. O sea, no te digo que te van a ir, pero creo que pueden, a una empresa, pues yo le puedo diseñar campañas de comunicación, coordinar actividades para el bienestar personal de su personal, talleres de creatividad donde lo sacas a lo mejor de este contexto que a lo mejor si es su trabajo es muy industrial o muy repetitivo, pues hacer otras cosas, ¿no? Ayudar esto también a las acciones de responsabilidad social y esta parte de enfoque humano y emocional, ¿no? Creo que eso es lo que les ayudaría muchísimo el tener esta cercanía, a lo mejor con alguna empresa hemos trabajado donde dicen, pues va a ser el Día del Niño y quisiera que me diseñaran o que me tuvieras este servicio de talleres con mis empleados o esta convivencia para que conozcan cómo es su área de trabajo y que tengan esta convivencia con sus hijos, ¿no? Y alguna vez trabajamos con una empresa grande, pero esa todavía estaba yo creo que en el Centro de las Artes, y se trabajó desde, no sé, eran funcionarios de primer nivel de la industria, y se puso a dibujar, no sé, voy a hacerte un ejemplo, ¿no? De un dibujo, pero era sin ver el papel. Y entonces los sacas del mundo así de decir, tengo que hacer esto
y estoy trabajando así automáticamente, y lo sacas de ese contexto, el trabajar con plastilina, el modelar, y para ellos fue, o sea, no sabes cómo era eso de no ver el papel y estar dibujando, viendo hacia el frente, cómo los descontextualizó, cómo los sacó de donde venían ellos así de, vamos, el paso uno, paso dos. Y creo que desde ahí les ayudaría muchísimo en esta parte, ¿no? En esta parte más humana de salud mental, inclusive hay quienes, creo que hay algunas empresas que contratan, tengo conocidos de teatro, que hacen capacitaciones a partir desde ahí, ¿no? De darles una capacitación más teatralizada para ciertos procesos industriales. Ujú. Entonces creo que, y porque es una manera mucho más amable, tienes a la persona ahí, interactúan, juegan, y creo que desde ahí lo toman desde otra perspectiva, ¿no? Desde una manera más amable, no tan, a lo mejor que te van a dar una capacitación y no, sino ya hay esas herramientas que te van a, no es que te vamos a hacer artistas, simplemente nos sirve como seres humanos, bueno, yo creo el arte nos sirve muchísimo para sensibilizarnos, no es que vamos a, pero hacia el mundo y hacia el otro, ¿no? Esa parte más humana. Eso es lo Sí, que creo fíjate que... que, sí, 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 fíjate que, por ejemplo, Compaq trajo un taller de Lego, donamos al instituto, un instituto regional que está aquí en la carretera México, por la pila, donamos software, de Compaq. Y Ujú, Compaq les trajo un evento, Chilis, que se llamaba Lego. ujú, Mm, Dije, híjole, qué hueva estar con cuadritos jugando. Para mí fue una gran sorpresa, es lo que tú dices, o sea, integraron a los chavos, a ver, tú, hazte tú mismo como te ves en este momento, con los Legos, sí, hazte cómo te ves a mediano plazo y hazte cómo querría ser en un futuro. Y fue algo muy padre, entonces yo quiero pensar que el arte ayuda igual. Oye, Chelis, a ver, ya estoy totalmente convencido. A mí Araceli ya me convenció, pero ¿qué me puedes cotizar? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puede vender Chelis a mí? Yo soy empresario, estoy convencido, quiero terapiar a mis empleados, quiero relajarlos. Claro, a lo mejor en el aniversario, como lo que te pasó en una ujú. actividad cultural, o a lo mejor no quiero salir, a lo mejor yo quiero dentro de la misma empresa hacer algo. ¿Qué me ofrece Chelis? Yo sé que tienes una gran baraja de posibilidades, pero pues cuéntales a los demás, platícales, ¿qué les vendo? Pues mira, yo lo que les puedo ofrecer a todos es promoción, comunicación de eventos, diseño de contenidos, coordinación de actividades culturales y lúdicas, talleres de formación y sensibilización, acompañamiento en procesos de comunicación interna y externa. Son algunas, por decirlo de manera general, ¿no? Y por decir, pueden tener su evento a lo mejor social, o sea, que a lo mejor dicen, habrá cosas que sean internas y habrá cosas que dicen, sí me interesa que a lo mejor soy X empresa y quiero hacer una carrera y quien se inscriba, esto lo vamos a donar a no sé dónde, o va a ser vamos a hacer una escuela, lo que sea, y yo sí te puedo hacer esa campaña, acercarte a los medios, vamos desde ahí, desde la parte de cultural, pues podemos hacer un festival, y que tenga que ver. Creo que el arte es demasiado sensible y moldeable para cualquier temática, ¿sabes? Entonces, por decir, si es una empresa de pintura, podemos hablar desde la pintura, ¿no? Y si es cuestión química, todo el proceso, todos los químicos y toda esta alquimia que tiene el arte, ¿no? Y la pintura y creo que desde ahí, desde ofrecerte un recorrido cultural, tanto en la ciudad que puedes tener visitantes, tu empresa puede ser extranjera y te podemos dar cuestiones bilingües también, un recorrido por la ciudad, por su historia, visitar estos museos, el acercarte a talleres muy lúdicos, tanto con tus empleados como por los hijos de tus empleados o tu familia, o las familias.
Y también, o sea, acercarse inclusive a hacer conciertos, alguna actividad cultural que sea dentro de tu propia empresa. Podríamos llegar a hacer como desde eso. Es que, híjole, es como muy amplio el abanico que se puede Sí. hacer. Creo que me ha dado esto como para tener un abanico de posibilidades. Inclusive si dices es, porque sí los hay, ¿no? Dice, una empresa grande dice, a lo mejor trae un grupo grande, ¿no? O sea, un grupo de espectáculos, también se te puede acercar con esto que le denominan el buqueo, el buqueo Ujú, de traer estas, porque sí hay quienes son las empresas que me han dicho que han traído, pues no sé, como un grupo Frindis o algo, según lo que les guste a los empleados. Pero sí se pueden organizar eso y tengo también el contacto que trabajo también a veces con ellos, para audio, iluminación, todo esto que se requiere, ¿no? Para cualquier evento. Y también diseñar talleres muy específicos. Si ujú. dicen, necesitamos sensibilizarlos en este aspecto, que tengan la experiencia de esto, también lo hacemos. Y hace como un año nos buscaron de un CONALEP de Villa de Reyes y este CONALEP le interesaba porque estaba, creo que era BMW que apoya su biblioteca y necesita que los alumnos, o sea, las industrias también requieren que sus alumnos tengan pues mucho mayor conocimiento, no solo técnico, sino que ellos nos comentaban esta parte de este CONALEP que les interesaba formarlos y que tuvieran otros, pues acercamiento a la cultura, porque no era solamente que tuvieras esa parte técnica, sino que también ahora las empresas les interesaban que tuvieran esa otra cultura general, conocimiento del mundo, porque estaban muy interesados en esa parte de que sus próximos, este, gente que colaborara con ellos, pues tuviera también estas habilidades y que también estuviera, pues sí, feliz con ello, ¿no? O sea, con a sí mismos. Y creo que eso es lo que te decía mucho, ¿no? Creo que ahora les interesa mucho esa parte, de desarrollo humano, ¿no? Sí, Entonces son ellos como, buscaban, ujú, sí, sensibilizar al muchacho, ¿verdad? sí, ujú, Oye, Chelis, y ahí te va. dime. Ahorita que me acabas de hablar de eso, volvemos al escenario. Soy el empresario, quiero algo, y ya me dijiste empresas que sabían lo que necesitaban, pero Ujú. pues yo no, estoy perdido. ¿Qué hace Araceli Alvarado para decir, a ver, yo voy a venir y voy a identificar qué es lo que a ti te puede beneficiar? Porque yo creo que también esa es una parte importante de la labor que tú haces. Decir, a ver, espérame, tú estás totalmente perdido, no sabes lo que quieres, me estás diciendo, oye, ¿qué me ofreces? Pero porque estás perdido. ¿Qué Ujú. proceso de identificación utilizas tú? ¿Qué haces para identificar cuál es la necesidad del cliente para ofrecerle algo? ¿Qué es lo que hace Ujú. Araceli? Pues mira, primero te veo, o sea, es como, por no sé, PC Solution, dijimos, vamos, ok, vamos a platicar. Tú dices, no sé qué quiero, pero mis servicios es, entonces yo veo cuáles son tus servicios, qué es lo que ofreces, y a partir de ahí veo cuáles son tu público, hacia qué público vas a dirigirte, se hace un análisis hacia dónde vas, o sea, a quién te diriges, cuál es tu público, cómo está el mercado, qué es el mercado, qué se puede ofrecer. Y en esa parte te puedo vincular tanto con las cuestiones de herramientas comunicativas. Si dices, es que voy a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, ok, vamos a ver, pues vamos a hacer como el estudio de mercado y a partir de ahí te vamos a decir cuál va a ser la campaña que te diseño para tu empresa. Y desde ahí entonces vemos, y tengo a lo mejor esa particularidad de que si me dejas crear, vamos a hacer donde te diga, ¿sabes qué? Y tal fecha vamos a hacer esto en tal plaza para lanzar con lo tuyo y nos vamos a vestir de tal manera y voy a tener a la mejor zanqueros o voy a tener artistas que con iluminación como lo tuyo tiene que ver con las computadoras, el sistema y vamos a juntarnos artistas, vamos a juntar artistas y vamos a hacer con iluminaciones, con cámara lenta y vamos a hacer
estas formas como si fueran velas, pero se hace con iluminación y no. Y vamos a hacer estos, o vamos a hacer un performance y vamos a dar a conocer esto y nos vamos a ir a plazas y vamos a hacer un flash mob. O sea, si tú me permites, si tú tú me dices, tú date, si tú me dices, yo me encanta, pero yo te puedo ofrecer desde eso, o sea, desde lo muy básico o contenido así, que dices, no, es que yo la verdad soy más tradicional, pero si tú me dejas crear, yo me puedo ir, ha habido gente que ponemos maletas en una parte y que a ver si investigan o que los boleros les ponemos playeras de tu producto, ¿sabes? O que llegamos a plazas y llegó con un grupo con un flash mob o vamos al mercado. O sea, si me permites, podemos crear mi línea a la mejor y a lo mejor es mi estilo muy particular que le meto esa parte creativa, que esa combinación de la comunicación con la publicidad y con el arte. Oye, Entonces, ese es, qué interesante eso de regalarle a los boleros camisetas con tu publicidad. Este, qué buena idea, sí, mañana voy para allá. es eso, si te dices, ok, vámonos ¿dónde está mi nuevo negocio? Y así nos hacemos videos y nos vamos, montamos y nos vamos en el camión y cuáles son las rutas, no sé, Ok, pero sí, o sea, sí, no, alguna vez en una obra de teatro hicimos eso, o sea, les regalamos playeras a los boleros que están de espaldas, forzosamente los vas a tener que ver y es una publicidad, diferente, ¿no? sí, claro. Entonces, pero sí, o sea, ha habido de eso de crear desde muchas formas, ¿no? O vamos a presentarnos, hay quienes una vez al concierto y nos fuimos en grupos de adultos mayores a platicar con ellos y es la manera que también de hacer estos focus groups, entonces, y llegamos y te damos a conocer tu producto, ¿no? Ok. Entonces, sí, ¿Y cómo consideras tú que este tipo de actividades, porque me queda claro que yo creo que integras a los trabajadores en las sí, empresas, claro. ¿verdad? ¿Y tú crees que esto llegue a transformar más adelante las relaciones laborales y el entorno? O sea, ¿tú has visto que llegue a haber algún cambio? Pues yo sí he visto porque es como este sentido de identidad del territorio. Por eso me gusta también trabajar con esta parte del desarrollo cultural comunitario, porque trabajas a partir de ahí, desde el territorio, desde sus valores, de su contexto, entonces te dan identidad. Tú dices, entonces te dan sentido de pertenencia y si tú tienes sentido de pertenencia del lugar y que va acorde y por qué estoy aquí y porque entonces te pones la camiseta, ¿no? Y a lo mejor son más creativos más que ponerse, o sea, se ponen la camiseta, y a lo mejor deja tú, pero están más felices, ¿no? A lo mejor, pero ya vendes a lo mejor desde otro contexto, ¿no? O sea, porque a la veces trabajamos desde queja, queja, y es que hace sol, y es que el transporte, y es que esto. Pero pues vamos viendo, porque creo que si nos cambiamos un poquito el chip, así como que si los movemos tantito, decir, ay, mira, tenemos sol, voy a tener vitamina D, ¿no? Ujú. No, no es que todo sea bello en el mundo, ¿no? Pero creo que también a veces hay que darnos esa oportunidad, ese respiro para verlo desde otro lado, desde otro punto de vista. Y creo que más bien es eso, ¿no? O sea, el trabajar desde ahí, desde el sentido de pertenencia, porque si ya Ujú. nos sentimos parte, pues creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Y creo que Sí, cualquier empresa, cualquier negocio, si dicen, sienten contentos, están a gusto, pues creo que los resultados se van a ver desde ahí, ¿no? sí. Oye, ¿y tú cómo ves en un futuro un vínculo entre cultura, comunicación y las empresas? A futuro, ¿cómo lo ves? Porque ahorita yo pienso, siento que es una industria que es naciente, o sea, siento que la empresa apenas ahorita con lo de la norma 035 y cosas por el estilo, se han estado preocupando por esta parte. Pero en un futuro, Araceli Alvarado, ¿cómo ve que esto pueda ser? Porque aparte, esta parte
de las normas te está obligando a eso, como lo hacía con las capacitaciones, que tienes que tener cierto número de capacitaciones y Ujú. que aparte avaladas, pero también ya están hablando de la salud mental. ¿Cómo ves el futuro en este campo? Pues mira, creo que se ha ido avanzando y que no no que ahora venimos tanto avanzando tecnológicamente, porque eso sí nos hace como, pues es como decirte, la IA, la inteligencia artificial, sí, podemos estar súper actualizados en eso y adentrarnos en ello, de toda esta tecnología que viene ahora, pero creo que también esa parte de no perder esa parte humana, ¿no? No es que sea malo, o sea, al contrario, o sea, esta tecnología nos va a ayudar, son herramientas, pero yo lo veo desde ahí, ¿no? Desde no perder eso humano y que en un futuro, por ejemplo, ahorita creo que se venía avanzando, ya tiene años esta parte de retribución social, que creo que ayudaría muchísimo a la industria cultural, porque hay alguna parte, hay una cláusula, no me acuerdo en cuál es, el BIT 126 o algo así, que hay algunas empresas que esa retribución, por ejemplo, los impuestos, lo pueden, en lugar de, no estoy diciendo que se haga eso, ¿no? Ujú, Pero, que los puedes, por ejemplo, yo tengo un proyecto y entonces decirte, en lugar de a la mejor Hacienda, no te doy a ti ese dinero, porque esa parte, esos impuestos, voy a ayudar a esta industria cultural. Y creo que ujú, eso también se ha estado dando, es como cuando también donan obra o cosas, pero entonces se daba mucho en cine, que donaban esos impuestos, esa retribución social, y ya lo veías en una película, en una obra de teatro, y creo que eso, pues a lo mejor puede avanzar porque a lo mejor si no, podían tener esa parte de la retribución social también la industria. En esta mezcla que a lo mejor a algunos les puede parecer rara que manejamos desde la cultura, la comunicación y todo eso, pues creo que pueden ir muy de la mano. Yo creo que la industria sí se puede, si se da también la oportunidad, creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Y eso nos ayudaría no solamente para ellos como trabajadores, como industria, sino que esta aportación yo creo que podría ser, es como la aportación al ser humano, ¿no? Que estás aportando no solo para el trabajo, sino para cuando lleguen a casa estos trabajadores tengan otra sensibilidad y no es que solo lleguemos y, ya vienen los niños, las quejas, sino que verlo, tener esa sensibilidad, decir, y esa donde, ok, ya, y entonces estamos aportando más allá de un solo trabajo sino que es como una cadena, ¿no? Como esta parte de cadena ahora, ¿no? ¿Cómo se le llama? El efecto mariposa, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo lo veo como desde esa manera, que puede ser que desde la industria sí se apoya, que a lo mejor no es su función, pero si tiene ese granito de arena, pues va a ser efecto mariposa, porque entonces el trabajador va a estar bien ahí, va a estar bien y a lo mejor va a replicar eso en su casa y hasta ver sus hijos y así, y entonces nos vamos ahí y no es que sea su giro ni sea su responsabilidad que sean los que van a cambiar el mundo, pero creo que con ese granito de arena podría ayudar y creo que eso los vería menos alejado donde diga, ay, es industria o es empresario y que se ve como muy apartado donde no tengo el acceso y que solo algunos pueden tener el acceso, ¿no? Y creo que se los veríamos como más cercanos a nosotros y como esa parte más humana, ¿no? O sea, decir, ay, mira, el de tal empresa, el de están haciendo esto, y creo que tendríamos ese clic más social y Sí, humano con ellos. generas un efecto dominó que puede llegar inclusive hasta el núcleo familiar, ¿no? Donde al papá Ujú, lo sensibilizas y a lo mejor el papá dice, bueno, acabo de descubrir algo, deja llevo a mis hijos a ver una exposición de pintura que esté gratis en el municipio, no tengo por qué gastar. Y también tenemos ese tabú de que la cultura es costosa. Yo no sí, digo que no, si tú vas a ir a ver el Cascanueces, si tú vas a ir a ver la Bella Durmientes, y, pues, si quieres un buen lugar, bueno, hay de muchos precios, ¿verdad? Pero también ese tipo de espectáculos muchas veces ha llegado aquí a San Luis de manera gratuita, o sea,
Aquí yo llegué a ver la Traviata y no me costó ni un peso, ni un peso. Araceli, por ejemplo, tú, si encontraras a un niño, alguien que te dijera, oye, Chilis, pues yo ya me di cuenta que tú eres bien aventada, que tú eres bien valiente, ya me di cuenta que a ti no te importó el que, pues ahora sí que te medio criticaran, te medio dijeran, te estuvieran molestando con la idea de un trabajo fijo. Tú te quedaste con tu emprendimiento. ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender en cualquier cosa, pero que en este momento está parado en la pequeña islita de la duda? Yo le diría a esa persona, niño, joven, quien sea, que no todo, que ese momento, ese es un proceso y que ese proceso nos sirve para aprender. Que a veces nos da miedo, porque sí da miedo, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar y porque no sabes, existen todas estas dudas, pero esto es parte de un proceso y que pues simplemente lo tomes como eso, como un aprendizaje, que a lo mejor en el momento cuando estás dices, ¿cuál aprendizaje? No salgo de ahí, ¿no? Pero, pero es parte de un proceso y que creas y que realmente estés convencido y que sí te metas a darte un clavado en ti mismo y de hacerte esos ejercicios de decir, ¿qué quiero realmente? Porque a veces solo vamos, seguimos caminando, pero creo que es bien importante el decir, el saber qué quiero y que muchas veces vamos a caer, pero nos vamos a volver a levantar y que en la vida nos vamos reinventando, ¿no? Y que es como otra etapa de la vida que vives, otro proceso donde estás parado, porque no siempre somos la misma, o sea, no vamos a hacer lo mismo de cuando teníamos 20 años, ¿no? O que teníamos 15 años. Y los gustos cambian, las cosas, y entonces simplemente es otra etapa, es otra reinvertirte, pero creo que es eso, de darnos un clavadito a nosotros mismos, voltearnos a ver adentro y creer mucho en ti, porque si tú no crees en ti, pues nadie va a creer en ti, ¿no? O sea, y Claro, creo que eso es como fundamental, el no perder eso y creer eso creer en tus sueños. Se oye a lo mejor romántico. muy romántico, pero es parte de un proceso. O sea, yo lo veo así, que no todo esto es eterno, no todo es eterno y que simplemente tengas paciencia contigo mismo, te avientes ese clavado y que sigas realmente lo que es, o sea, lo que estás convencido hacia dónde vas, ¿no? Sí, no, y yo te voy a decir una cosa, es cuestión de meterle pasión. Si no le metes Sí. pasión, te chupa la bruja, porque he oído a mucha Ujú, gente que dice, bueno, es que yo quiero emprender un negocio porque quiero tener tiempo libre. Eh, pues ujú. ahí te cargo, ¿no? Sí, Ahí te no, encargo no, lo no. del tiempo libre. Pues es una mentira. Chelis, a ver, yo ya vi a Chelis en la entrevista, me encantó Chelis, fui muy feliz con ella, pero yo tengo una gran duda. ¿Dónde, cómo, cuándo y dónde puedo encontrar a Chelis? Porque me urge darle un giro a mi empresa o ahí te va, Chelis, algo Ujú, todavía un poquito diferente. A lo mejor yo soy un artista, pero no soy artista, soy creativo, sé hacer, sé ujú. cantar, sé bailar, sé pintar, hago esculturas y hasta ahí me quedé. Yo necesito a Chelis para que sea mi agente de ventas o mi promotor, ¿no? Pues hasta los futbolistas utilizan un promotor. ¿Dónde, cómo y cuándo puedo encontrar a Chelis? Déjanos tus teléfonos, dinos dónde te encontramos. O sea, ya nos convenciste, hablas muy bonito. No, pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Araceli Alvarado, con I latina, y también en el correo electrónico maracelialvarado, c de casa, @gmail.com. Y también me pueden escribir en WhatsApp al 44 46 62 37 49. Entonces, ahí estoy en disponibilidad, y me pueden mandar mensajitos, DM, correos, y podemos soñar
y hacer, y si tú eres artista, si tú eres empresario, si tú eres promotor y traes esa inquietud y esa idea, pues solo llámanos y vemos cómo transformar y cómo comunicar, y cómo convertir tu emprendimiento, tu empresa en una experiencia para la sociedad. Qué bien, Chelis. Fíjate que me dio mucho gusto platicar contigo. La parte cultural a mí me pega mucho, me encanta, me gusta. Ujú, Teníamos un proyecto con el profesor Vadillo, a lo mejor lo conociste, no lo conociste. Él era un ujú. poeta a nivel internacional que poca difusión tenía aquí en Sí, México, ¿sí lo conociste? sí, lo llegué a conocer ahí un poco, pero sí. Sí, bueno, el profe fallece y el proyecto que teníamos, pues se va con él respecto al proyecto, ojalá tú y yo lo lleguemos a hacer, Claro que este, sí. ¿sabes qué? Nos gustaría, esto es para emprendedores, pero yo creo que también sería interesante de repente que entrevistáramos a gente del arte, gente de la cultura, artesanos, todo esto que pues, yo Ujú, creo que sería muy interesante, es otra manera de ayudar. Bueno, por mi sí. parte es todo. Araceli, te agradezco muchísimo tu presencia. Yo sé que eres una persona que está bien ocupada y ya te Ujú. distrajimos un ratillo de tus quehaceres. Y este es un espacio patrocinado por PES Solución, distribuidor de la marca Compaq y distribuidor Master, ya sabe, nóminas, sistemas administrativos y contables. Aquí estamos para echarles la mano. Chelis, nos vemos. ¿Algo más que Muchas quieras agregar gracias. para la gente? No, pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Y me dio mucho gusto el que me sacaras de mi zona de confort, el que siempre a lo mejor se trabaja desde una línea y que me pusiste a pensar, para pensar un poco más en esta otra línea hacia la industria, porque a veces nos vemos, sentimos que estamos alejados, pero en realidad creo que es nada más, darnos ese espacio, ¿no? Darnos ese poquito, ese espacio para, que estemos en el mismo canal. Hay una Pero te línea muy agradezco. delgada. Hay una línea muy Ujú. delgada, Araceli, y créeme que muchos empresarios, por lo mismo que son gente preparada, pues gustan acercarse a las cuestiones culturales. Ujú. No, pues bueno, pues ahí estamos a la orden y pues ahí seguimos y esperamos que sí podamos colaborar, porque hay mucho talento allá afuera. Perfecto. Ok, esto fue un día, un emprendedor. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós.